Buenas tardes, hoy desarrollaremos el tema de inmunidad innata, conocida también como inmunidad inespecífica o natural. Cuando el ser humano se encuentra en riesgo por la presencia de microbios que pueden afectarlo, este puede defenderse mediante la utilización de diferentes mecanismos de inmunidad. A la inmunidad se la conoce también como resistencia y es la capacidad de protegerse de la enfermedad causada por microbios y sus productos o de protegerse contra los agentes ambientales como polen, sustancias químicas y otros. La falta de inmunidad se conoce como susceptibilidad y podemos diferenciar dos tipos de inmunidad, la innata o inespecífica y la adaptativa o específica. Ya vamos a ver que hay una diferencia en cuanto a las células que participan en estos procesos y a los mecanismos efectores que se llevan a cabo. Bien, revisemos algunos conceptos. ¿Qué es inmunidad activa y cómo se diferencia de la pasiva? Cuando un ser humano entra en contacto con un antígeno microbiano, ya sea mediante una infección natural o mediante la administración de una vacuna, el sistema inmunológico reacciona frente a esos antígenos extraños y empieza un proceso de generación de respuesta inmune. Días o semanas después, este individuo está protegido y frente a una nueva agresión con el mismo microbio o con los mismos antígenos con los que habían sido sensibilizados, va a tener una respuesta efectiva y puede recuperarse y decimos que el individuo ha creado inmunidad. Características de esta inmunidad es que puede ser específica y puede determinar una memoria. Es activa porque el sistema inmune ha reaccionado y ha generado toda esa maquinaria de defensa. Cuando decimos que la inmunidad es pasiva, cuando se administra a una persona que está, por ejemplo, infectada o está enferma, se administra suero que ya está preparado, o sea, anticuerpos específicos contra el microorganismo agresor. Y esto también puede llevar a la recuperación o inmunidad. En este caso sí va a haber especificidad cuando se aplican anticuerpos específicos, pero no va a haber generación de memoria, porque el sistema inmunológico no es el que se ha activado, sino que la respuesta inmune, entre comillas, va a ser administrada directamente al individuo. Diferenciamos inmunidad innata de inmunidad adaptativa. En cada uno de estos existen elementos celulares, proteicos y mecanismos efectores que son específicos para la eliminación de microorganismos y otros agentes agresores como forma de defensa del ser humano. En la inmunidad innata podemos reconocer la presencia o la actuación de linfocitos natural killer que son importantes en este tipo de respuesta inmune, otros como los macrófagos, mecanismos efectores como la inflamación o la fiebre, la fagocitosis, que ya vamos a ver, y vamos a ver además otras células efectoras como los fagocitos, polimorfonucleares y otros. La respuesta en este caso es rápida, es inespecífica y va a tener un rol importante la presencia de estas citoquinas, que son las que participan mucho en los procesos inflamatorios o en la activación de este tipo de células. Por otro lado, en la inmunidad adaptativa vamos a ver o ya han visto que va a estar ejecutada por células como son los linfocitos T y los linfocitos B, que son los actores más importantes, y va a haber una relación o una comunicación intercelular gracias a estas proteínas que son las citoquinas. En este caso hay activación de macrófagos, hay secreción de anticuerpos por parte de las células B y puede haber una acción efectora directa a través de los linfocitos T o una función reguladora con los linfocitos TCD4 positivos. Hay, si se fijan, elementos que son comunes en ambos tipos de inmunidad, macrófagos y muchas de las citoquinas. Algunas citoquinas son mucho más específicas o son propias de un tipo de inmunidad
y otras son del otro tipo de inmunidad. Sin embargo, no podemos establecer una diferencia que sea estricta o una separación estricta entre ambos tipos de inmunidad. La inmunidad, la primera que se ejecuta, las primeras barreras están incluidas dentro de la inmunidad innata, que es rápida e inespecífica. En cambio, la inmunidad adaptativa, si bien es más lenta, se caracteriza por ser más específica. Por lo tanto, si comparamos inmunidad innata versus la adaptativa, cuando el ser humano sufre una agresión por microorganismos, estos van a tener que atravesar las primeras barreras que son las epiteliales, que es todo lo que va cubriendo al final el cuerpo humano. Si logran atravesar estas barreras, se van a encontrar con células que son inespecíficas, pero que tienen la capacidad de reconocer moléculas que se encuentran en estos microbios. Fagocitos, células dendríticas que habíamos mencionado importantes, las células natural killer, o una cascada proteica como es el complemento. Esto, si se fijan, este proceso abarca las primeras horas. Si estos microorganismos logran atravesar esas barreras de protección, van a entrar en juego o van a participar las células de la inmunidad adaptativa. Hemos mencionado ya la importancia de los linfocitos B, que van a terminar generando anticuerpos, los que tienen diferentes funciones, y los linfocitos T, que van a tener una función reguladora importante, los linfocitos T helper, o los otros tipos de linfocitos como los T citotóxicos, que pueden tener una función efectora directa contra microorganismos o células infectadas por microorganismos. La inmunidad innata siempre está presente, está lista para defender. Todos nacemos con inmunidad innata. Sin embargo, muchos microorganismos patógenos han ido evolucionando y son capaces de atravesar o pasar la inmunidad innata. Y entonces se presenta la inmunidad adaptativa, que está estimulada por la exposición a los microbios, pero se caracteriza porque, aunque es más lenta, es mucho más potente. Las células que participan en la inmunidad innata o adaptativa podemos verlas acá. En la inmunidad innata, células leucocitarias como basófilos, eosinófilos, mastocitos. En la adaptativa van a estar específicamente las células B y las células T y los tipos de linfocitos T, que son agranulocitos. Pero fíjense que entre ambas, o sea, participando en ambos tipos de inmunidad, se encuentran otro grupo de células como son granulocitos. Entre los granulocitos mencionamos al neutrófilo y los agranulocitos tenemos los monocitos, las células natural killer, las células dendríticas, que van a tener una función diferente en cada uno de estos tipos de inmunidad y que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de las defensas de la inmunidad innata, vamos a diferenciar líneas de defensa. En realidad, cuando tenemos al ser humano y este es afectado por patógenos, y hemos visto que patógenos pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos y otros, la primera línea de defensa va a ser todas las barreras epiteliales, piel, mucosas, la presencia de algunos factores químicos, sustancias que tienen capacidad antimicrobiana. Luego tenemos procesos o mecanismos efectores como la inflamación, la fiebre y la fagocitosis. Si el microorganismo o lo que es extraño logra atravesar estas líneas de defensa, entra en acción la inmunidad humoral y la celular, que es la adaptativa y se considera la tercera línea de defensa. Entonces, si revisamos primera línea de defensa, piel y mucosas, vamos a diferenciar factores físicos y factores químicos. Factores físicos, la piel, por ejemplo, la mucosa, el moco, las lágrimas, saliva, pelos, y ya vamos a ver el desarrollo de esto. Factores químicos, la composición que tiene la saliva, el jugo gástrico, el sebo, secreciones vaginales, la misma orina. En la segunda línea de defensa,
Vamos a tener la fagocitosis. Aquí participan fagocitos como neutrófilos, las células natural killer capaces de destruir directamente a las células que están infectadas. Mecanismos como la inflamación, que ya vamos a ver la función que tiene, así como la fiebre. Y sustancias antimicrobianas, dentro de las cuales podemos diferenciar sistema del complemento, los interferones, las proteínas transportadoras de hierro o los péptidos antimicrobianos. Es fundamental analizar el primer contacto que pueden tener los patógenos con estas células del sistema inmune innato. En los microorganismos que son patógenos, bacterias, virus y otros, se han encontrado una serie de moléculas que se van repitiendo y que tienen un patrón y que han recibido o que reciben el nombre de patrones moleculares asociados al patógeno, que son los PAMPs. ¿Qué son? Son moléculas pequeñas encontradas en los patógenos y que pueden ser reconocidos por los receptores de diferentes, vamos a ver que hay varios tipos de las células del sistema innato. Entre los PAMPs que podemos diferenciar están, por ejemplo, los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, y hay otros como el ácido lipoteicoico de las bacterias gram positivas. O sea, son elementos estructurales que están presentes en la superficie de los microorganismos patógenos y que van a ser reconocidos por receptores específicos de las células del sistema inmune. Aquí podemos ver entonces cuáles son los PAMPs que se han diferenciado en los virus, en bacterias gram positivas, gram negativas, hongos o protozoarios. Si analizamos qué puede interaccionar directamente con receptores celulares, bueno, estructuras como el material genético. En el caso del virus tenemos el material genético de que puede ser ADN o ARN, glucoproteínas que pueden estar en la membrana de los virus. En las bacterias gram positivas, además del material genético, vamos a encontrar peptidoglicán, entre otros, los ácidos teicoicos. En las bacterias gram negativas vamos a ubicar, además del ADN y el peptidoglicán, lipopolisacárido, la flagelina de los flagelos, esta proteína que es la que va a interaccionar específicamente con algunos receptores celulares. Lo mismo sucede en los hongos y en los protozoarios. Estas moléculas interaccionan directamente entonces con receptores que están en la superficie de las células o que están en el interior de las células del sistema inmunológico. Y hemos mencionado los patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces son estas estructuras o estas moléculas del patógeno que es el punto de unión específico a los receptores en de las células del sistema inmune. Pero además de esto tenemos que mencionar la presencia de los DAMPs, que son moléculas que son liberadas por las células que han sufrido el daño o que se han necrosado a raíz de la interacción o de la acción o del ataque de los microorganismos. Pueden liberarse moléculas como ATP, ácido úrico, ácidos grasos libres o cristales de colesterol. Entonces son esos dos elementos proteicos o moleculares, no proteicos, moleculares importantes en este proceso. Estos van a reaccionar con receptores específicos, receptores que están en la superficie de las células del sistema inmune. Entonces diferentes microbios van a tener diferentes moléculas que interaccionan con estos receptores y podemos diferenciar a los receptores tipo TOL, los receptores del N-formilmetionil, los receptores de manosa y otros que son los puntos, o sea, son los puntos de unión específicos con los PAMPs. Estos receptores que se encuentran en las células humanas pueden estar ubicadas hacia afuera, o sea, en la membrana celular, de manera que tienen una proyección extracelular. Pueden estar en el citoplasma de las células o pueden estar a nivel endosomal.
Y estos están anclados a las membranas usualmente y van a entonces servir de punto de anclaje para interaccionar con los patrones moleculares de los microbios. Los que están ubicados a nivel de la superficie celular interaccionan con los microbios extracelulares. En la membrana endosomal va a haber una interacción receptor-ligando de microbios fagocitados, y en el citosol son aquellos que van a ser útiles, o sea, estos receptores son útiles para la interacción con microbios que se han escapado hacia el citosol, que tienen la capacidad de reproducirse en el citosol. Luego de que se produce la interacción entre el PAMS y los receptores celulares, estos van a desencadenar, o esta interacción termina desencadenando una secuencia de señales que va a terminar por una regulación de la expresión génica en el núcleo de esa célula. Y se puede tener, por ejemplo, la expresión de genes inflamatorios. Empiezan a generarse, o esta célula empieza a sintetizar mayor cantidad de citocinas, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y 6, que son citoquinas proinflamatorias, otro tipo de quimiosinas, moléculas de adhesión endotelial como las selectinas, que también participan en el proceso de inflamación, otras moléculas coestimuladoras. El resultado final, que se va a producir una acción de inflamación o una estimulación de la respuesta inmune específica. Se pueden expresar otros genes que permiten una producción mayor de citoquinas, como los interferones. Vamos a ver que hay diferentes tipos de interferón, pero eso determina un estado antivírico. Entonces está desencadenando, esta interacción celular hace que las células reaccionen y empiecen a generar o a sintetizar determinadas moléculas, citoquinas y demás, que van a participar o van a activar estos mecanismos de defensa innatos. Varios receptores de patrones de microorganismos patógenos se han descrito. Y hemos visto que pueden estar en la superficie, pueden estar en endosomas o en el citoplasma. Entonces, si analizamos el tipo TOL, es muy importante, y tenemos el TLR1, el 2, el 4, el 5. Y si analizamos, estos tienen cierta especificidad porque pueden activarse frente a patógenos específicos, como en el caso del R1, por ejemplo, es activado mucho por bacterias, micobacterias, neiserias y así sucesivamente. Si analizamos los virus, por ejemplo, interaccionan mucho con receptores que están en endosomas, al interior de las células humanas, o algunos virus también o bacterias que pueden interaccionar con receptores que están ubicados en el citoplasma. ¿Cuáles son los ligandos? Y hemos visto, el receptor se une a macromoléculas o moléculas específicas que están en los microbios patógenos, y estos son los ligandos. Entonces pueden unirse al lipopolisacárido, lipopéptidos. Hemos visto que es importante la unión en algunos casos al material genético, al ARN, al ADN y otros. Y hemos visto la primera línea de defensa. Es importante la presencia de las barreras epiteliales. La piel y la mucosa fundamental, porque es lo primero que interacciona con estos microorganismos o microbios que pueden ser patógenos. Aquí vamos a diferenciar entonces los factores físicos, los factores químicos, y hemos punteado los factores microbiológicos, porque resulta que si analizamos profundamente, los microorganismos no son parte de la inmunidad del ser humano, pero sí son mecanismos de defensa importantes. O sea, técnicamente no forman parte de la primera línea de defensa porque no son parte del ser humano, pero sí son importantes en la protección. Cuando hablamos de factores físicos, podemos mencionar dentro de lo que es la piel, o sea, podemos mencionar a la piel, la epidermis, que es una barrera física que impide el ingreso de la mayor cantidad de microbios. Y además, si la piel se descama, también permite la eliminación de microbios. Las mucosas, ¿ya?
que también van a prevenir el ingreso de muchos microorganismos. Sucede lo mismo con el moco y los otros que vamos a ir observando. Y los factores químicos que van a formar películas o barreras muchas veces ácidos grasos que pueden impedir el crecimiento de microorganismos, y la saliva, por ejemplo, que contiene lo que ya habíamos mencionado, la lisozima, que es una enzima capaz de romper el peptidoglicano de las bacterias. Eso hace que tenga una acción contra los microbios. Entonces, lo que hacen los microbios extraños, llegar al organismo y enfrentarse con estas primeras líneas de defensa, que como ya hemos mencionado, son inespecíficas. Barreras epiteliales son fundamentales. Las barreras son físicas. Tenemos la queratina, por ejemplo, la piel, o el mucus, ejemplo, en el tubo digestivo. Luego tenemos la acción de otras proteínas dentro de lo que es esta inmunidad innata que ya hemos mencionado, que está en estas primeras líneas de defensa, y son proteínas que tienen acción directa contra los microorganismos, o sea, producen la muerte de las mismas, ¿ya? Ejemplos ya vamos a ver de fencinas, por ejemplo, péptidos antimicrobianos. Y vamos a tener también a linfocitos que son intraepiteliales, que son inespecíficos, como el gamma y el delta, o las células natural killer, que son capaces de producir la muerte de microorganismos y otras células infectadas, porque son linfocitos intraepiteliales. Si revisamos un poquito más lo que son factores físicos y químicos, piel y mucosas. La piel está constituida por células que son gruesas, están muy queratinizadas y están unidas, de manera que forman una barrera física que impide el ingreso de la mayoría de los microorganismos. También puede darse la descamación, o sea, si hay microorganismos en la superficie, la descamación hace que las células se liberen juntamente con esos microorganismos. Las condiciones de sobrevivencia de los microorganismos no son las mejores, porque hay cierta sequedad y además se generan secreciones sebáceas, hay sudor, el pH cambia, es un pH ácido, la presencia de ácidos grasos determinan esto, lo que hace que esta superficie no sea el mejor ambiente para el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos. A eso se le añade que puede generarse lisozima, que daña la pared de las bacterias, porque si ustedes recuerdan, produce una hidrólisis del enlace beta-1,4 en el peptidoglicano. Puede tener otros compuestos como la soriacina, y el mismo sebo que se libera a partir de las glándulas sebáceas puede formar una película protectora, y esto va a hacer que no haya sequedad, pero tampoco las condiciones sean las más adecuadas para el desarrollo de los microorganismos, ¿ya? Es un mecanismo también de protección. En el caso del pelo, impide que se seque y impide que este se torne quebradizo, pero al mismo tiempo nos protege de microorganismos extraños o externos que pudieran ser patógenos para el ser humano. Las mucosas están compuestas de una capa epitelial, tiene una capa de tejido conectivo subyacente, van a revestir, por ejemplo, el tubo digestivo, el aparato respiratorio, el genito urinario. Las capas epiteliales pueden secretar moco, y esa mucosa o ese moco va a permitir que no haya desecación, pero además va a ser una barrera que impide que el microorganismo se desarrolle fácilmente. Las lágrimas producidas por las glándulas lagrimales transcurren por la superficie del globo ocular hasta dos pequeños orificios que las conducen a los conductos lagrimales y al conducto lágrimo-nasal. De ahí las lágrimas pasan a la nariz, y esto permite además una limpieza o un barrido en todo el trayecto. Si seguimos analizando aparato respiratorio, en el aparato respiratorio podemos identificar mucosa nasal, hay pelos que están recubiertos de moco, hay un sistema o una motilidad tal que se puede lograr la filtración del aire,
hay una turbulencia gracias a este mecanismo que permite que los microorganismos se depositen en las superficies mucosas, que son mucosas húmedas y adherentes, y finalmente el moco va a permitir la eliminación del microorganismo. Cuando hablamos de vías respiratorias bajas encontramos los cilios, o sea, estas mucosas están recubiertas de cilios, y esta capa mucociliar del epitelio respiratorio tiene la capacidad de atrapar a los microorganismos, incluso los muy pequeñitos, menos de 10 micras, y los va a expulsar. Este proceso se conoce como escalador ciliar, o sea, los impulsa hacia afuera, de manera que evite el ingreso a zonas que ya sean estériles. El reflejo de la tos y los estornudos ayudan en ese proceso, de manera que se expulse el aire con fuerza y se puede eliminar todo esto que es patógeno. La saliva también ayuda en el proceso porque puede limpiar los microorganismos de la boca y de las áreas nasofaringeas y puede arrastrarla hacia el estómago. Este sistema escalador es bastante importante. Se ha visto que los pacientes sometidos a ventilación mecánica son vulnerables a las infecciones respiratorias precisamente porque hay una inhibición del mecanismo del escalador ciliar. Cuando nos referimos al oído, también existe una barrera que es física y química. En el oído encontramos cera óptica, hay producción de sebo. El sebo es rico en ácido graso. Eso determina que el pH sea bajo en el conducto auditivo, lo que a su vez establece que haya una inhibición del crecimiento de los microorganismos. En el tracto gastrointestinal, ya hemos mencionado algo en la saliva. En la saliva vamos a encontrar enzimas como la amilasa, lisozima y otros que van a permitir o impedir el crecimiento de los microorganismos, es más, la eliminación de los mismos. Además, que en estas mucosas y en la saliva encontramos ya un tipo de inmunidad que es específica, ¿no? Que colabora y permite la eliminación de microorganismos. El jugo gástrico va a tener un pH ácido por la presencia de ácido clorhídrico, enzimas y moco. Esta acidez del jugo gástrico, que es bastante baja, 2 a 3, hace que este ambiente sea inviable para la mayoría de los microorganismos. A nivel del intestino, en el intestino vamos a ver que hay enzimas como la pancreática, la bilis, las enzimas de secreciones intestinales y además otros mecanismos efectores específicos como la inmunoglobulina A, que va a atacar a los microorganismos y va a impedir que atraviesen esta barrera. El movimiento a nivel del intestino, que es un movimiento normal, el peristaltismo, también va a permitir la eliminación de los microorganismos. Y lo que habíamos mencionado, que si bien no forma parte del ser humano como tal, del sistema inmune como tal, sin embargo la flora normal, o sea, la presencia de microorganismos normales, que es lo que conocemos como flora normal, va a colaborar en este proceso porque ocupa los receptores y produce muchas veces metabolitos que son tóxicos para otros microorganismos que pueden ser patógenos. Continuamos con factores físicos y químicos. La orina es una forma de defensa porque además de contener lisozima, tiene un pH ácido, alrededor de 6 como promedio, que es capaz de inhibir a los microorganismos. Además, el flujo, la irrigación y el moco también favorecen a la eliminación de los patógenos. Las secreciones vaginales desempeñan un papel en la actividad antibacteriana de dos maneras. Por un lado, los llamados lactobacilos acidófilos degradan a ácido láctico el glucógeno producido por las células del epitelio vaginal. Esto va a crear un pH ácido capaz de inhibir a los microbios. Y por otro lado, el moco cervical también posee ciertas actividades antimicrobianas. Todas las partes externas, lo que está hacia afuera del ser humano, poseen una flora bacteriana normal. Estas células o estas bacterias, como por ejemplo en el cuero cabelludo, en los dientes, en la faringe, la piel que está ampliamente
colonizada, o en esta región viven muchas de las bacterias que forman la flora normal. Sitios con abundante cantidad de bacterias como la boca, el intestino y otros van a tener funciones o roles importantes en la protección frente a microorganismos patógenos. Por un lado, el antagonismo microbiano, la producción de sustancias que son perjudiciales para estas bacterias o estos microorganismos patógenos, van a modificar las condiciones que van a afectar la sobrevivencia de estos, así como el pH y la disponibilidad de oxígeno. Se puede observar comensalismo y también hay generación de probióticos. Hay sitios anatómicos que son ricos en bacterias y uno de los más importantes es precisamente el intestino grueso. Si vemos todo lo que es el tracto gastrointestinal, vamos a ver que a nivel del estómago la densidad bacteriana es muy baja, pero a medida que se avanza hay una alta concentración de microorganismos en el intestino grueso. La segunda línea de defensa. Cuando los microbios, que son patógenos, logran superar la primera línea descrita, van a entrar en juego la segunda línea. En esta podemos observar células que participan en la defensa y que van a tener una acción efectora como la fagocitosis, la inflamación, la fiebre, o por otro lado existen sustancias antimicrobianas que pueden actuar directamente contra los microbios. En esta segunda línea de defensa participan como células defensivas los fagocitos, entre ellos los neutrófilos, eosinófilos, células dendríticas o macrófagos. Otro grupo importante de esta respuesta innata en esta segunda línea son las natural killer. Estas son capaces de destruir directamente a las células que están infectadas. El proceso de inflamación que puede limitar y destruir los microbios, pero además inicia el proceso de reparación tisular. La fiebre va a intensificar algunos efectos como el de los interferones, pero puede actuar directamente inhibiendo el crecimiento de algunos microbios, además que puede ayudar a las reacciones corporales de reparación. Sustancias antimicrobianas como el complemento, que va a causar la lisis directa de algunos microbios o va a aumentar la acción efectora de otros mecanismos como la fagocitosis o la inflamación. Los interferones, que van a proteger a las células fundamentalmente de los virus, aunque dependiendo del tipo del interferón, también se va a favorecer la fagocitosis. Existen proteínas transportadoras de hierro. Lo que hacen es reducir la cantidad de hierro disponible para que aquellas bacterias que lo requieran no puedan disponer de esta y por lo tanto terminen siendo inviables. Los péptidos antimicrobianos, que pueden actuar directamente sobre la pared celular de muchos microbios, pueden formar poros y por lo tanto destruir la membrana, ¿no? Y por lo tanto destruir a las células, o pueden actuar directamente destruyendo el material genético de los microorganismos. Hemos mencionado entonces los principales mecanismos efectores de la inmunidad. Va a haber un proceso inflamatorio, se va a activar una cascada de reacciones de ruptura de moléculas que son las del complemento y puede aumentarse el efecto mediante la liberación de opsoninas que van a favorecer los procesos de fagocitación o de fagocitosis. La sangre está formada por un líquido denominado plasma y los elementos formes, es decir, las células y fragmentos celulares suspendidos en el plasma. Los elementos formes son los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Las células madre dan origen a los elementos formes en la médula ósea mediante un proceso denominado hematopoiesis. Esta comienza cuando una célula conocida como célula madre pluripotente evoluciona a dos tipos de células denominadas las células madre mieloide y la célula madre linfoide. A partir de estas dos células madre van a evolucionar todos los elementos formes de la sangre, tal como se observa en esta diapositiva.
Los leucocitos se dividen en dos categorías principales, fundamentalmente en base al aspecto microscópico que presentan, los que se denominan granulocitos y los que son agranulocitos. Eso dependiendo de la presencia de gránulos en su citoplasma, que pueden observarse durante la observación microscópica después de una tinción. Se distinguen tres tipos de células según la tinción de los gránulos: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Estos participan en la respuesta inmune innata o natural. Los otros leucocitos, conocidos como granulocitos, porque carecen de estas granulaciones, son los monocitos, los linfocitos T, los B y las células natural killer. Las células natural killer tienen un rol importante en la inmunidad innata. En cambio, los linfocitos T y linfocitos B tienen una función importante en la inmunidad adquirida. A partir de los monocitos va a haber una diferenciación hacia macrófagos y a partir de las células B se pueden generar las células plasmáticas que van a dar origen a anticuerpos específicos ya en la inmunidad específica. Los leucocitos o glóbulos blancos que corresponden a los granulocitos, en ese grupo tenemos a los neutrófilos. Aquí vamos a ver los porcentajes en relación a la concentración, o sea, la concentración que tiene a nivel de la sangre. Los neutrófilos normalmente corresponden al 60-70% del total de los leucocitos. Su principal función, la fagocitosis. Basófilos, 0,5 a 1%, y su principal función, la producción de histamina. Entre los eosinófilos vamos a tener, los eosinófilos corresponden al 2 al 4%, la producción de proteínas tóxicas contra ciertos parásitos y también la fagocitosis son las funciones más importantes que tiene. Entre los agranulocitos mencionamos a los monocitos, 3 al 8% del total, funcionan también en la fagocitosis, o sea, tienen un rol efector en la fagocitosis, y cuando maduran son los que van a dar origen a los macrófagos. Las células dendríticas también participan en la fagocitosis y participan en la iniciación de respuestas inmunitarias adaptativas. De los linfocitos, que corresponden al 20 al 25%, en este grupo podemos mencionar a las células T, que da lugar a la inmunidad mediada por células, a las células B, que producen los anticuerpos, y las células natural killer, que tienen la capacidad de destruir directamente células por apoptosis y de inducir por citólisis, y tienen también la capacidad de inducir la apoptosis. Los recuentos de leucocitos miden la cantidad de leucocitos presentes en la sangre. Una prueba relacionada, denominada la fórmula leucocitaria, descompone el recuento de leucocitos e identifica el porcentaje de eosinófilos, de basófilos, monocitos, linfocitos y neutrófilos. Los hemogramas que son anormales van a aportar a los miembros del equipo de salud indicios importantes para el diagnóstico de infecciones y de otros cuadros. Los macrófagos pueden originarse a partir de los monocitos, derivados de la médula ósea o del saco vitelino embrionario. La principal función de los macrófagos es eliminar restos y promover la reparación y reestructuración tisular. Para ello tienen determinantes proteicos, o sea, proteínas a nivel de la membrana que van a establecer esa funcionalidad. El macrófago, como podemos ver, a nivel de la membrana tiene diferentes proteínas con diferente rol. Tiene proteínas como la CD40, la B17 y otras que van a participar en la presentación de antígeno. Recuerden que los macrófagos son importantes células fagocíticas que procesan los elementos extraños, moléculas, microorganismos extraños y los presentan a los linfocitos de Helper. También tienen receptores de citoquinas, receptor de interferón, de factor de necrosis tumoral, entre otros. Los receptores
que participan en la respuesta innata también son importantes de ser mencionados. Tienen receptor tipo TOL, como los que hemos mencionado, receptores para algunas macromoléculas de las bacterias, por eso son moléculas que participan en la adherencia bacteriana. Entonces tienen lipopolisacáridos, receptor de manosa, esto no es mañosa, es manosa, CD4, receptor de glucano y otros. Los macrófagos tienen un rol fagocítico también, y para ello pueden captar las opsoninas, que son generadas por diferentes formas, lo que va a facilitar la fagocitosis. Entonces tienen receptores para el complemento, como la fracción C3b, o receptores para la inmunoglobulina, como la inmunoglobulina G. Los macrófagos, ya hemos visto que tienen diferentes funciones, lo que está determinado por las proteínas que tienen a nivel de la membrana, que captan señales, mandan señales y va a dar una funcionalidad a esta célula. Por un lado, los macrófagos son capaces de realizar una reparación tisular. Son capaces de favorecer la cicatrización de heridas porque eliminan restos y pueden promover la angiogenia. Este grupo de macrófagos reciben la denominación de M2. Los M1 corresponden a los macrófagos que tienen como función la promoción y la muerte de microbios, además de la inflamación. Si ustedes analizan, los macrófagos pueden ser activados por algunas citoquinas, como por ejemplo el interferón gamma o la interleuquina 4 o algunas otras, pero también tienen la capacidad de producir las citoquinas y activar a otras células del sistema inmune. Son capaces entonces de activar el procesamiento de los antígenos, producen las citoquinas, participan en los procesos de inflamación y fiebre con la segregación de proteínas como las prostaglandinas, los factores del complemento y otros. Tienen una actividad antimicrobiana directa porque son capaces de fagocitar y por vías dependientes o independientes de oxígeno, y también tienen actividad antitumoral. Acá tenemos un resumen de las funciones del macrófago. La primera señal la van a recibir los receptores que tienen en la membrana. Por un lado, tenemos receptores inespecíficos que van a interactuar con los patrones moleculares de los microorganismos que ya hemos mencionado, por ejemplo, un lipopolisacárido. Esta interacción va a mandar una serie de señales, se van a activar, se van a producir moléculas. En este macrófago activado, la fagocitooxidasa, que va a dar origen a especies reactivas del oxígeno, óxido nítrico, entre otras, se van a generar citocinas, y este primer grupo de moléculas va a dar lugar a la muerte de los microbios. Se van a producir citoquinas proinflamatorias y eso hace que aumente la inflamación y haya una mejor inmunidad adaptativa, o sea, mejoran la inmunidad adaptativa. Acuérdense que también estas células son capaces de presentar los antígenos a los linfocitos T. Otras moléculas que se producen después de que hay una interacción de otros receptores, como por ejemplo receptores de citoquinas. Acuérdense que las citoquinas son mediadores, son proteicos capaces de mandar señales, y en este caso la unión a un interferón gamma va a determinar el aumento de factores de crecimiento, de fibroblasto, factores angiogénicos, las metaloproteinasas y otros que van a determinar la función efectora de reparación de tejidos. Funciones efectoras, en resumen, los macrófagos van a lograr matar a los microorganismos, van a favorecer o van a aumentar la inflamación y luego la inmunidad adaptativa y la reparación de los tejidos. Las células natural killer o linfocitos natural killer tienen una función importante en la respuesta inmune innata. Se encuentran en la sangre, en el vaso, en los ganglios linfáticos y también en la médula ósea roja. Tienen la capacidad de destruir una amplia variedad de células corporales infectadas y ciertas células tumorales. Atacan a cualquier célula del organismo que exprese en su membrana plasmática proteínas que sean
inusuales o que estén anómalas o alteradas. La unión de las células natural killer a una célula diana, como por ejemplo una célula que está infectada, causa la liberación de vesículas que contienen sustancias tóxicas para esa célula. Algunos gránulos contienen la proteína denominada perforina, que se inserta en la membrana plasmática de la célula diana y crea canales, perforaciones. Como resultado final, el líquido extracelular va a fluir hacia afuera desde el interior de la célula y por lo tanto estalla. Este proceso se conoce como citolisis. Hay otros gránulos de las natural killer que son las gramsimas. Las gramsimas son enzimas que digieren las proteínas e inducen a la apoptosis, o sea, la muerte celular programada o autodestrucción de la célula diana. Este ataque este tipo de ataque destruye a las células infectadas, pero no a los microorganismos que se encuentran en su interior. Por lo tanto, estos pueden ser liberados intactos o no, pero luego pueden ser destruidos por los fagocitos. En resumen, las células natural killer pueden producir la muerte de células, aquí está como estresadas, pero son por ejemplo, las que tienen proteínas anómalas, como las células tumorales, células que han sido infectadas con virus y que presentan en la superficie proteínas virales, van a ser reconocidas como extrañas y por lo tanto también pueden producir la muerte. Y pueden llegar a producir la muerte de microbios que sean fagocitados. Es importante aclarar que estas no son células fagocíticas, pero sí tienen la capacidad de destruir a las células a través del ataque de su membrana plasmática causando la citolisis. Eso sería lo más importante de los natural killer. Continuamos con la segunda línea de defensa. El sistema linfático está formado por un líquido que se denomina linfa, los vasos denominados vasos linfáticos y una serie de estructuras y órganos que contienen tejido linfoide y la médula ósea roja, en la que las células madre van a evolucionar a células sanguíneas, incluidos los linfocitos. El tejido linfoide contiene una gran cantidad de linfocitos, como ser las células T, las células B, las células fagocíticas que participan en las respuestas inmunitarias. Los ganglios linfáticos son los sitios de la activación de las células T y las células B y destruyen a los microbios mediante las respuestas inmunitarias. Asimismo, dentro de los ganglios linfáticos hay fibras reticulares que atrapan microbios y macrófagos y células dendríticas que destruyen a los microbios por fagocitosis. Por lo tanto, el sistema linfático puede protegernos contra los microorganismos y todos esos tejidos y órganos linfoides están distribuidos por todas las mucosas que revisten los aparatos digestivo, respiratorio, urinario y reproductor. Ya hemos mencionado que otro mecanismo efector en la segunda línea de defensa es la fagocitosis. La fagocitosis es un término derivado de dos palabras griegas que significan comer y célula. Es la ingestión de un microorganismo o de otra sustancia por una célula. La fagocitosis también interviene en la eliminación de restos como células muertas y proteínas desnaturalizadas. La fagocitosis sucede en diferentes pasos. Hay algunos que mencionan 3 etapas, otros 4. Lo cierto es que tiene las siguientes etapas. Lo primero que va a haber una quimiotaxis. Por lo tanto, algo que permita la atracción y la llegada de los fagocitos hasta los sitios donde haya la infección, de manera que puedan destruir a las bacterias invasoras. En esta primera etapa juega un rol fundamental la unión de los patrones moleculares asociados a los patógenos, como por ejemplo el péptidoglucano, el lipopolisacárido y otros que hemos visto, que se van a unir a los receptores que están en la superficie de los fagocitos. Ejemplo, el receptor tipo TOL. Se son reconocidos, se mandan, y esa etapa de reconocimiento y unión es la adherencia, o sea, se adhiere el microbio o alguna otra partícula a la superficie del fagocito.
Esto va a mandar unas señales que determinen la invaginación de esta membrana del fagocito y haya por lo tanto una ingestión del mismo. Se va a formar al interior de la célula una vesícula fagocítica que se conoce como fagosoma. En el citoplasma de estas células fagocíticas existen otras vesículas que contienen enzimas lisosomales. Una vez entonces que se forme el fagosoma, va a establecer una fusión con la membrana del lisosoma y se va a formar un complejo que es fagolisosoma. Al interior de esta, como existen enzimas digestivas, se van a digerir los microbios por las enzimas precisamente del fagolisosoma y van a quedar restos de microbio parcialmente digerido. Por lo tanto, se van a formar cuerpos residuales de todo el material que no pudo digerirse, o sea, material indigerible, y este finalmente va a ser eliminado como materiales de desecho. Esta es una línea muy importante dentro de la defensa inmunitaria, pero también es importante porque tiene la capacidad de estimular a linfocitos T y linfocitos B. Algunos macrófagos tienen la capacidad, que se denominan los macrófagos fijos o histiocitos, residen en ciertos tejidos y órganos del cuerpo, como por ejemplo en el hígado son las células de Kupffer, en los pulmones son los macrófagos alveolares, en el sistema nervioso son las células de la microglia. En los bronquios, en el vaso, vamos a tener a los macrófagos esplénicos, los ganglios linfáticos, la médula ósea roja y la cavidad peritoneal que rodea los órganos abdominales, vamos a tener a otros que son los macrófagos peritoneales. Otros macrófagos son más bien móviles y se denominan macrófagos libres, son los ambulantes. Estos recorren los tejidos y se reúnen en los sitios de infección o inflamación. Todos esta diversidad de macrófagos del organismo constituyen lo que se llama el sistema fagocítico mononuclear retículo endotelial. Estas células entonces cumplen uno de los roles que tienen es precisamente la fagocitosis, pero no solo los macrófagos, sino también los neutrófilos. Y estos dos tipos de células son los que van a realizar este mecanismo efector. Hay diferentes fases y hemos visto la quimiotaxis, cuando hay una atracción química de los fagocitos hacia el sitio de los microorganismos externos o extraños. La adherencia, que puede darse por la unión de los patrones moleculares asociados a patógenos, a los receptores tipo TOL en la superficie de las células. Y también aquí tenemos que remarcar la importancia de las opsoninas para promover la unión a los fagocitos y favorecer la fagocitosis. La ingestión que se da en los fagolisosomas cuando se une el fagosoma con el lisosoma que ya hemos mencionado, y el proceso que sucede dentro, que es la digestión misma de las células extrañas. Dentro de la célula entonces, y hemos mencionado que puede ser un macrófago, puede ser un neutrófilo fundamentalmente, la acción de las opsoninas, también hemos mencionado lo importante que son, que hay receptores para inmunoglobulinas, receptores para factores o proteínas liberadas del sistema del complemento, y en el interior vamos a tener el proceso de digestión misma, que puede ser dependiente de oxígeno o independiente de oxígeno. Los mecanismos dependientes de oxígeno. Resulta que en el interior de los lisosomas hay enzimas que tienen la capacidad de producir productos o elaborar productos tóxicos de oxígeno, como por ejemplo los radicales superóxido, el peróxido de hidrógeno, el óxido nítrico, el óxido singlete, el radical hidroxilo, entre otros. Estos productos tóxicos del oxígeno se forman mediante un proceso que se conoce como el estallido oxidativo. Otras enzimas pueden utilizar estos productos tóxicos del oxígeno para destruir a los microorganismos ingeridos. Por ejemplo, la enzima que es la mieloperoxidasa tiene la capacidad de convertir los iones cloruro y el peróxido de hidrógeno en ácido hipocloroso, lo que es sumamente tóxico y favorece a la destrucción de los microorganismos.
Estos radicales o estos derivados del oxígeno que son tóxicos y otros que son tóxicos no van a causar daño al huésped, a la célula misma, porque este tiene mecanismos protectores. Tiene enzimas capaces de desdoblar a estos agentes microbicidas, enzimas como la superóxido dismutasa y la catalasa. Pero además existen los mecanismos antimicrobianos en este proceso digestivo que son independientes del oxígeno. Dentro del fagolisosoma puede haber una lesión de la membrana de los microbios o los microorganismos gracias a defensinas, proteínas catiónicas de alto peso molecular u otras proteínas bactericidas que aumentan la permeabilidad y destruyen la célula. Además hay complejos de hierro, complejos que pueden quilar hierro como lactoferrina y por lo tanto disminuyen de este micronutriente esencial para muchas bacterias. La lisozima es importante porque hidroliza el peptidoglicano de las paredes celulares bacterianas. Además existen otras enzimas como las lipasas, proteasas y las que destruyen ácidos nucleicos, las ribonucleases y las desoxirribonucleasas. El daño en los tejidos corporales activa una respuesta local defensiva que se denomina inflamación, que es el otro componente en la segunda línea de defensa. El daño puede estar causado por una infección microbiana, pero también pueden ser agentes físicos como el calor, energía, o pueden ser agentes químicos como ácidos, bases y otros. Por lo general, la inflamación se caracteriza porque van a haber 4 signos y síntomas que serían el enrojecimiento, el dolor, el calor y la tumefacción. A veces puede presentarse incluso la pérdida de la función del órgano afectado, dependiendo mucho de la localización del daño y de la magnitud del daño. La inflamación cumple algunas funciones que podríamos resumir en: primero, va a tener como función el destruir el agente infeccioso o el microorganismo patógeno o sus derivados. Si no puede destruir este microorganismo, tiene la posibilidad de limitar sus efectos porque lo encierra a él o a sus derivados. Eso podemos observar en la enfermedad específicamente, por ejemplo, en la tuberculosis. Y también va a tener un rol importante en la reparación o el reemplazo del tejido dañado por ese agente nocivo o por sus derivados. Esta inflamación puede ser crónica o puede ser aguda. Si es aguda, se va a dar en forma intensa, pero va a ser breve porque la causa de inflamación va a terminar rápidamente. Pero si este es un proceso que se da a más largo plazo, generalmente de forma menos intensa, pero que se mantiene en el tiempo, vamos a tener la inflamación crónica y que está dada muchas veces por infecciones que son de naturaleza crónica. Por ejemplo, nuevamente mencionamos a la tuberculosis. Durante todos estos procesos de la inflamación, se va a tener una activación de células, que ya hemos mencionado eso, como los macrófagos, gracias a la interacción de receptores de su membrana, como los receptores TOL, que van a determinar la activación de estas células y la generación de diferentes citoquinas. Por otro lado, con el tejido dañado se va a activar otro sistema que es innato, que es inespecífico, como el complemento. Se van a generar intermediarios, otros intermediarios del complemento. Se van a formar complejos de ataque directo que van a actuar sobre los microbios que están atacando. Y eso al final va a determinar que haya la destrucción, o sea, van a tratar de destruir el agente microbiano externo. Por otro lado, va a haber lo que hemos mencionado, la quimiotaxis, la opsonización y la facilitación de la fagocitosis. Pero si mencionamos al macrófago y su activación, vamos a ver que entre las citoquinas que genera están las proinflamatorias, que van a favorecer la llegada de mayor cantidad de fagocitos, pero también tenemos que es el factor de necrosis tumoral alfa. Este que está en la sangre va a ir al hígado y va a hacer que el hígado sintetice un grupo de proteínas que se denominan proteínas de fase aguda.
Otras proteínas de fase aguda también están presentes en la sangre de forma inactiva, pero pueden convertirse a la forma activa durante el proceso de inflamación. Las proteínas, estas proteínas de fase aguda, inducen respuestas locales pero también sistémicas y comprenden proteínas como la proteína C reactiva, la lectina de unión a la manosa y varias otras proteínas especializadas como el fibrinógeno para favorecer la coagulación de la sangre y las cininas para la vasodilatación. Todas las células involucradas en la inflamación tienen receptores para el factor de necrosis tumoral alfa y son activadas por este para producir más de su propio factor para producir su propio factor de necrosis tumoral alfa. Esto implica, o esto hace, mejor dicho, que la respuesta se amplifique, la respuesta inflamatoria se amplifique, pero lamentablemente eso puede terminar de forma patológica, porque pueden haber trastornos como por ejemplo en la enfermedad de artritis reumatoide. Entonces, cuando se tiene el daño de un tejido que está por lo demás sano, como en este caso la piel, va a haber una rotura y van a ingresar las bacterias. Si analizamos la estructura del tejido, vamos a tener la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Estos están irrigados por vasos sanguíneos. También podemos definir o podemos identificar las terminaciones nerviosas. Una vez que ha entrado el agente agresor, va a pasar a una segunda etapa, que son la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, lo que va a permitir la migración de los fagocitos, la fagocitosis, que esté ejecutada y hemos visto por dos, macrófagos y neutrófilos, lo que hace que eliminen a las bacterias y los restos celulares. Entonces podemos ver la célula dañada. Las células dañadas empiezan a liberar sustancias químicas como la histamina, cinina, prostaglandinas, leucotrieno y otros. Se va a formar un coágulo para evitar las hemorragias. Va a comenzar a formarse lo que es el absceso. Entonces también hay una vasodilatación, van a participar los quimioatrayentes, va a haber marginación de los fagocitos, se van a pegar al endotelio y va a haber una diapédesis, o sea que los neutrófilos y macrófagos van a pasar hacia el sitio de la lesión porque se deslizan a través de las células endoteliales para que ejecuten la función de fagocitosis. Y en la última etapa del proceso de inflamación tenemos la reparación del tejido dañado, que va a formar la última etapa, digamos, en el proceso de inflamación, cuando ya desaparece el factor desencadenante del proceso. Los elementos que participan en el proceso de inflamación, vamos a ver que tienen un rol importante las citocinas, ya que son las que mandan las señales, pero también existen otras proteínas como las selectinas, que son las capaces de fijar a los neutrófilos hacia las células endoteliales para que frenen en el sitio próximo al de la lesión. Entonces estos disminuyen la velocidad, van rodando por el endotelio y se activan otras que son las integrinas. Las integrinas se van a unir a los neutrófilos y van a permitir el paso hacia el tejido intersticial. Las selectinas y las integrinas al final van a provocar, como resultado final, van a provocar la adhesión de los leucocitos a la pared capilar para que salgan por ese proceso que hemos conocido como diapéresis. Y eso se da por una quimiotaxis. Tiene que haber una fuente de atracción que permita la llegada de estos. Y en este proceso cumple un rol importante las citocinas que hemos mencionado. Si identificamos a las citocinas, fíjense, volvemos a mencionar factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y otras. ¿Quién tiene un rol importante en la síntesis de esas citoquinas? Los macrófagos.
Estos pueden producir la interleuquina 12. La interleuquina 12 puede activar a los linfocitos natural killer y estos pueden producir interferón gamma que van a actuar nuevamente o pueden tener receptores, tienen receptores los macrófagos y esto puede amplificar el mecanismo efector. Los neutrófilos, que es lo que hemos visto, van a rodar sobre el endotelio, se van a activar, se van a unir, va a haber una diapédesis y en el proceso de quimio atrayente, o sea, durante el proceso hay una quimioatracción que hemos mencionado y ahí tiene un rol importante los derivados del complemento. Ahora, las células, como los macrófagos, las células dendríticas y las mismas células epiteliales, tienen receptores específicos que pueden interaccionar con los patrones moleculares asociados a los patógenos. Y esto va a desencadenar la formación de un complejo multiproteico que se activa a través de varias proteínas que son adaptadoras en respuesta a esos patrones o al daño tisular. Existe la liberación de proteasas por la punción también con cristales de ácido úrico o amianto de los fagosomas y los lisosomas pueden activarse también y dar lugar a la formación del inflasoma. Lo que hace el inflasoma al final es activar todo un sistema que se conoce como el de la caspasa proteasa, que después de activarse va a promover la liberación de interleuquinas, como la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18. Estas citocinas activadas son capaces de promover un proceso de inflamación local. Este inflasoma que está activado puede iniciar una muerte celular similar a la apoptosis de las células que sufren las infecciones bacterianas intracelulares. Al activarse todo este inflasoma, al final determina la activación de factores de transcripción de genes, los que pueden tener un rol importante en la respuesta inmune, en la respuesta inmune de tipo innato o inespecífico, porque van a jugar un rol importante las citoquinas de fase aguda. Hemos visto que hay síntesis de factor de necrosis tumoral alfa, de interleuquina 1, de interleuquina 6 o del interferón que puede tener un rol importante o que tiene un rol importante en infecciones virales. Pero también pueden participar en la activación de la respuesta adaptativa por la liberación de estas otras citoquinas que activan a los linfocitos T helper. Cuando hablamos de las citoquinas proinflamatorias, tenemos que volver a remarcar importantes: interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Existen otras que pueden participar, ya vamos a ver, en otras funciones como la 8 o la 12. Estas pueden tener efectos locales o efectos sistémicos. Si analizamos entre los efectos locales, diferenciamos la activación del endotelio vascular y de los linfocitos y va a haber un aumento de las células efectoras por un proceso de quimiotaxis. También puede haber un aumento de la permeabilidad y a su vez estos pueden ejercer otras funciones como la activación de linfocitos y aumento en la producción de anticuerpos. En los efectos sistémicos, lo que es común, fiebre, porque son los pirógenos. Y pueden además amplificar los procesos de inflamación. Ya hemos mencionado también los signos y síntomas que caracterizan la respuesta inflamatoria, porque hay una dilatación de las arteriolas, aumenta el flujo sanguíneo y tenemos hiperemia. Ahí vamos a tener un enrojecimiento. En la inflamación se van a crear aberturas, eso permite la salida de líquidos, de moléculas hacia el espacio intersticial, entonces va a haber un derrame de líquido y va a haber por lo tanto un hinchazón. Eso nos explica el edema. Los signos y síntomas: enrojecimiento, calor, dolor, hinchazón y muchas veces la alteración de la función. Lo que hace al final la inflamación es actuar como un mecanismo de defensa porque va a neutralizar y eliminar el patógeno agresor. ¿Por qué? Aumenta el flujo sanguíneo, hay vasodilatación, eso hace que se atraigan más factores antimicrobianos y otros leucocitos.
Va a aumentar la temperatura, eso hace que se estimule la respuesta inflamatoria y también inhiba el crecimiento del microorganismo. Se va a formar un coágulo de fibrina y eso va a delimitar físicamente y va a impedir que los agentes invasores se diseminen. Los fagocitos se van a reclutar, se van a reunir en el área inflamada y van a fagocitar a los microorganismos patógenos. Y hay algunas citoquinas como la interleuquina y otros que son cofactores del complemento que pueden estimular a la médula ósea y eso que hace que se libere mayor cantidad de neutrófilos y además aumente la velocidad de la producción de los granulocitos. Ahora revisamos algo que está muy relacionado con lo que ya hemos explicado, que es la fiebre. Cuando hay un pirógeno exógeno, es el que va a activar los mediadores de la inflamación. Tenemos un antígeno, se estimulan monocitos macrófagos, se van a producir, entre otras, las citoquinas que son pirógenas. Hemos visto factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, bien importantes. A esos los hemos llamado pirógenos endógenos. Estas van a estimular a las células endoteliales, estas van a empezar a la producción de prostaglandinas y esto va a tener su acción a nivel periférico y a nivel hipotalámico. Se van a estimular las células gliales, se va a liberar mayor producción de AMP cíclico y esto termina activando las terminaciones neuronales del centro termorregulador, lo que se traduce en fiebre. En la fiebre va a ser útil, y hemos visto como para la prevención o como un mecanismo de defensa, porque van a determinar la interleuquina 1, aumento de los linfocitos T, se van a intensificar los efectos antivirales del interferón, van a aumentar las transferrinas, lo que va a disminuir el hierro y va a ayudar también a la autorreparación de los tejidos. Es lo beneficioso de la fiebre. Lamentablemente, si la fiebre no es controlada, permanece o sube más de lo que se debe, va a llevar a complicaciones, taquicardia, aumento de metabolismo, acidosis, deshidratación, convulsiones o desequilibrio electrolítico. Pasemos a ver el otro elemento importante en lo que es el sistema inmune innato o natural, el sistema de complemento. Este es un conjunto de proteínas séricas o de membrana que están sintetizadas por diferentes células como las hepáticas y van a participar en una secuencia de reacciones proteolíticas en cascada. El resultado final del complemento es que se va a producir la lisis de células extrañas como bacterias. Se van a producir mediadores que van a amplificar los procesos de inflamación o de atracción de fagocitos. Van a consolidar esos complejos inmunitarios para poder eliminar los microorganismos o los patógenos por fagocitosis y también son capaces de incrementar la respuesta inmune que está mediada por anticuerpos. Ahora, ¿cómo se activa esta cascada proteolítica? Van a ver que es una cascada. Una proteína se divide en dos y cada uno de los fragmentos tiene una función. Hay tres formas de activación del complemento: la vía clásica, de la lectina y vía alternativa. En la vía clásica se requiere la activación mediada por inmunoglobulinas, pero solamente del tipo G o M, no otro tipo de inmunoglobulina. Estas inmunoglobulinas forman un complejo con el antígeno. Si hablamos de un microorganismo con determinantes antigénicos de un microorganismo, forman un complejo y esto activan al primer eslabón en esta cadena, que es el complemento, la fracción C1Q, C1R y C1S. Una vez que lo activa, este activado va a poder actuar o va a poder escindir o proteolizar la molécula C4 y la convierte en C4A y en C4B. Esta C4B a su vez este activado también puede hidrolizar el complemento 2 y lo transforma en A y el B. El fragmento derivado C4B más el derivado C2A van a convertirse, o sea, van a dar lugar a lo que se conoce como la enzima C3 convertasa, ya que se ubica a nivel de la superficie celular. Una vía independiente de los anticuerpos
es lo que se conoce como la vía de la lectina. La proteína ligadora de la manosa, ¿ya?, es una proteína sérica que está en el suero, grande, que se une a la manosa sin reducir, a la fucosa o a la glucosamina que está ubicada en la superficie de las bacterias, de hongos o de otras células. La proteína ligadora de manosa, que se parece mucho y que se sustituye a esta, que es el componente C1Q de la vía clásica, al unirse a la superficie de las bacterias, activa la escisión de la serina proteasa asociada a la proteína ligadora de manosa. Esa serina proteasa asociada a la proteína ligadora de manosa escinde los componentes C4 y C2 y va a formar nuevamente el C4A, C4B, C2A y C2B. El C4B y el componente C2A se unen para formar esta enzima que se conoce C3 convertasa. Por dos caminos diferentes se llega a este intermediario que es idéntico. La otra vía es la vía alternativa. Esta vía alternativa sucede de forma independiente a las otras vías y la forma en que se activa es la siguiente. Este, que es el componente C3 sérico, espontáneamente puede ser escindido en C3A y C3B. Este C3B se va a unir a lo que es el factor B, que es la properdina. Y el factor D es el que tiene actividad enzimática sobre la properdina y la va a escindir y se va a generar los fragmentos BA y BB. El fragmento que quedó, que es el C3B, se mantiene unido al fragmento BB o al componente BB, y esta es la C3 convertasa, que tiene la misma acción que esta otra que hemos mencionado. ¿Qué hacen estas enzimas? Van a actuar sobre el componente C3 y lo van a convertir en C3A, C3B y C3D. El componente C3B va a unirse a este complejo, al complejo de la C3 convertasa. Se fijan, C4B, C2A más el C3B van a formar otro complejo enzimático que se conoce como C5 convertasa. Por otro lado, el C3B también puede unirse a esta otra C3 convertasa y va a formar la C5 convertasa, los dos con el mismo blanco, que es el componente C5. El componente C5 va a ser desdoblado en el A y el B, y el componente B es el que se va a unir con los otros factores, los otros componentes del complemento, que son el 6, el 7, el 8 y el 9, y van a formar esto que se conoce como el complejo de ataque de membrana. Estos derivados que van resultando de la proteólisis de los fragmentos en esta cascada van a tener un rol en a diferentes niveles en el proceso, especialmente de la inmunidad innata. Por ejemplo, el C3A que sale y el C5A van a promover la inflamación. El C3B como tal puede ser una opsonina, o sea, facilitar la fagocitación. Y el C3D, que es liberado, también puede activar los linfocitos B, por lo tanto activa la respuesta adaptativa. El resultado final de la activación del complemento implica entonces inflamación, citólisis, opsonización. Vía clásica requiere una unión antígeno-anticuerpo. La vía alternativa requiere properdina, y la vía de la lectina de unión a la manosa. O sea, la forma de activación es diferente, pero termina con los mismos mecanismos efectores. Aquí podemos ver la vía clásica. Tenemos el complejo del C1Q, dos tipos de inmunoglobulinas, se forma el complejo antígeno-anticuerpo y eso es capaz de activar
esta cascada. Si se fijan, es una cascada de reacciones. Hay un corte, C4 se convierte en C4A y el C4B, el C2 sucede de la misma forma. Estos van a terminar dando lugar a la C3 convertasa. La C3 convertasa permite la generación de C3A y C3B, y finalmente si la C3B se une a la C2 convertasa o a la C3 convertasa, peor, forma la C5 convertasa, que va a dar lugar a esto que son importantes, que son el C5A y C5B, y van a ver que todas las vías van a terminar en esto, ¿ya? Aquí lo más importante es el complejo. Este es el microorganismo, son los antígenos, anticuerpos, antígeno-anticuerpo, que van a activar este componente primario, que es el C1, en el caso de la vía clásica. En el caso de la vía de la lectina, está la membrana del microorganismo, tiene manosa o algunas otras moléculas, va a venir la proteína ligadora de manosa, y al final esta primera reacción es la que va a desencadenar todas las etapas, que va a terminar en lo mismo, formando en última instancia la C5 convertasa, y la C5 convertasa que va a desdoblar el C5 en A y en B. En la vía alternativa, lo que habíamos mencionado, que el C3B, que espontáneamente se genera a nivel de la sangre, se va a depositar en la superficie del microorganismo, se va a unir a lo que es el factor B o la properdina, viene el factor D, y el factor D es el que va a causar la escisión de este factor, convirtiéndolo en A y B, y al final esta da lugar a la formación de la C3 convertasa, que se va a combinar con, o sea, que se va a unir con el otro intermediario, que es el C3B, y forma la C5 convertasa. Las tres vías terminaron formando un intermediario, que es la C5 convertasa. Esta C5 convertasa hemos visto que va a desdoblar la C5 también en los fragmentos A y B, y este, que es el B, es esencial para activar la formación de lo que vamos a llamar el complejo de ataque de membrana. Si ustedes observan, se forma todo un pedestal, de manera que el C9 va a formar esto, van a formar proteínas que generan poros. O sea, si aquí abrimos un poro, abrimos un hueco a nivel de la membrana, este microorganismo va a ser destruido. ¿Qué se hace en el complemento? El complemento puede generar estos poros que terminan con la lesión de la membrana y por lo tanto la destrucción de los microorganismos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, viene aquí, se va estableciendo como una base, y la C9 va a formar el poro al final, que termina destruyendo la célula. Esto es visto de otra forma. Ahí tenemos la membrana de la célula, tenemos cómo se hace como un pedestal con los segmentos. Algo básico, tiene que activarse esto con la C5B, que va a ser obtenida por la C5 convertasa. Entonces se hace todo un anclaje de las proteínas para que finalmente la C9 se organice así, haga un poro, y esto es lo que se conoce como el complejo de ataque de la membrana, que produce la lisis de la célula que está atacando. Si resumimos el complemento, entonces es una cascada de proteólisis, o sea, proteínas que se van partiendo, y que los derivados de cada una de estas rupturas va a participar en la etapa siguiente. La iniciación ya hemos mencionado, alternativa clásica, vía de la lectina. En los primeros pasos se generan estos intermediarios, la C3A, la C3B, la C5A, hasta que termina con la formación de este complejo de ataque de membrana. Por lo tanto, si resumimos las funciones efectoras, gracias a la C3A se amplifica la inflamación, gracias a la C3B la opsonización y fagocitosis, gracias a la 5A la inflamación, y finalmente la acción es la lisis de los microbios por la formación del complejo mayor de ataque en la membrana de los microorganismos agresores. Ahora, es importante aclarar el término de opsonización, que hemos ido hablando, cómo el complemento puede generar intermediarios que van a actuar como opsoninas, que los anticuerpos también. Entonces veamos.
Cuando tenemos una célula fagocítica como un macrófago o un neutrófilo y se presenta un microorganismo, va a haber una unión entre los ligandos y los receptores, ¿no? Un ligando que puede estar aquí, puede ser un patrón molecular asociado al patógeno, y puede haber un receptor específico. Entonces se une y se forma el pseudópodo. Hay la formación del fagosoma y todo lo que hemos visto en el proceso de fagocitosis. Entonces, la intensidad de unión puede ser más o menos estable, ¿ya? Pero esta unión se puede facilitar o se puede mejorar cuando en este caso este microorganismo, por ejemplo, está ligado con un anticuerpo específico. Estos fagocitos tienen receptores para la fracción Fc del anticuerpo. Entonces, este anclaje es mucho más fuerte. Por lo tanto, la intensidad de la unión va a ser mayor y en este caso la opsonina es el anticuerpo. O sea, ¿qué son las opsoninas? Son moléculas que favorecen la fagocitosis. ¿Por qué? Porque favorecen la unión inicial del microorganismo o del patógeno al fagocito. Otra molécula que puede ejecutar o puede estar en este rol es el C3b, que ya hemos visto que deriva del complemento, que se puede ligar a la superficie de estos microorganismos, va a ser captado por receptores específicos que hemos visto que tienen, por ejemplo, el macrófago hemos visto que tiene receptores para estos intermediarios del complemento, y esto hace que la intensidad de unión sea mucho mayor. Y si están las dos opsoninas, o sea, si hay receptores para el Fc y receptores para este componente del complemento, la unión entre el macrófago y este microorganismo va a ser mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el rol de las opsoninas, que serían los anticuerpos, y los componentes del complemento como el C3b. Ahora, lo que también tenemos que considerar es que el complemento, una vez que se activa, va a tener un mecanismo de regulación negativa, porque de lo contrario, estas vías se mantendrían activadas y eso más bien determinaría un proceso patológico. Entonces, a medida que se produce la activación, cuando ya no se requiere que estas vías estén activadas, vamos a tener una regulación negativa. Hay moléculas que son inhibidoras de la C1, que participan en esta primera etapa, ¿ya?, de la activación del complemento. Hay otros factores como el H, el I u otros que van a inhibir la activación o la acción de la C3 convertasa. Hay otros que van a impedir la formación ya del complejo mayor de ataque de membrana. Entonces, en otras palabras, el complemento puede activarse, pero también puede regularse de forma negativa. Las citocinas. Las citocinas son un grupo de proteínas o glucoproteínas que participan, o sea, que son producidos por diferentes tipos de células y actúan fundamentalmente como reguladoras de la respuesta inmunitaria. Tienen un espectro de acción diversa, ¿ya? En las células eucariotas, las citoquinas producidas por algunas células pueden actuar a nivel de la quimiotaxis, pueden inducir la muerte celular programada por procesos de apoptosis, activar el metabolismo, inducir la proliferación celular, la diferenciación de las células, o también pueden inhibir la proliferación. Tienen un rol, como hemos dicho, en procesos de regulación, de amplificación de mecanismos efectores, entre otros. Y aquí podemos ver cómo las células producen las citoquinas, o sea, qué citoquinas van produciendo. Macrófagos, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1, el 8. Y fíjense cómo estas interleuquinas van a ser captadas por otras células que al final van a modificar alguna de sus funciones, ¿ya? Los otros grandes productores de citoquinas son los linfocitos T helper. Tenemos interleuquina 4, 5, 10, 13, 12. Y miren cómo cada una de estas va a ir a activar a otras células del sistema inmune. No en vano al linfocito T helper se lo llama el director de orquesta.
Ahora, hay algunas citoquinas o citocinas que son más importantes en la respuesta innata y otras más importantes en la respuesta inmune adaptativa. Si seguimos con la inmunidad innata, vamos a ver que tenemos las más importantes que están relacionadas con este tipo de respuesta, las tenemos acá. Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, la 6, el interferón, esto es importante, el interferón que es el de tipo 1, el de tipo 2, pero aquí tenemos nosotros que considerar otro tipo de interferón actualmente descrito y que se ha visto que tiene un rol fundamental en la patogenia del coronavirus, que es el de tipo 3, ya vamos a mencionar. Otras citoquinas, interleuquina 12, 23, ustedes van a ver cuál es la fuente, cuál es el efecto que tiene su acción y sobre qué células específicamente actúa. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar un poco los interferones, que son proteínas pequeñas, bastante estables a pH bajo, son resistentes al calor. Estas son proteínas que son producidas por diferentes células, como son los fibroblastos en el tejido conectivo u otros como los linfocitos y macrófagos. En el ser humano se han identificado tres interferones, tres tipos de interferón, el 1, el 2 y el 3. El 1 es el que corresponde al interferón alfa y beta, el 2 al gamma, y el 3 corresponde al interferón lambda. El 1 y el 3 participan más en la inmunidad innata y el de tipo 2 en la inmunidad adaptativa. El tipo 1, que son alfa y beta, lo que hacen es interferir la multiplicación viral, en cambio el gamma induce la destrucción de bacterias por neutrófilos y macrófagos. ¿Cómo funciona el alfa y el beta? Cuando una célula está atacada por un virus, por ejemplo, un tipo RNA, vamos a suponer, ingresa el material genético y el virus se replica. Esta acción patogénica hace o induce a que este huésped produzca RNA de interferones, o sea, hace que esta célula empiece a producir interferones de tipo alfa y beta. Estas salen de la célula y van a ir a las células vecinas y se van a unir específicamente a su membrana en el plasma o a receptores específicos que existen en el núcleo. Y estos interferones lo que van a hacer es estimular a que esta célula produzca proteínas antivirales. Por lo tanto, si esta célula es afectada por los nuevos virus, o sea, es infectada por los nuevos virus, esta célula ya está preparada y tiene proteínas capaces de o destruir el material genético o inhibir la síntesis de proteínas. Por lo tanto, nos da es una forma de protección contra infecciones virales. Hoy en día también se describen los interferones de tipo 3, que serían los lambda. Estos interferones se ha visto que están producidos por células dendríticas, por células epiteliales en algunos órganos que actúan como barrera, como son la piel, por ejemplo, o también en los pulmones, en el hígado o en el tracto gastrointestinal. Da una protección o es una forma de protección importante contra los virus, aunque también se ha visto que tiene efecto contra bacterias y una acción en procesos de autoinmunidad y control de tumores. ¿Ya? Cuando tenemos una infección por determinados virus, que puede ser virus DNA o RNA, estos van a ser captados por receptores específicos en las células. Y esto manda una cascada de señales que determina una activación de promotores y la expresión de genes del interferón lambda. Este interferón lambda va a ser liberado de estas células y va a ser recepcionado por receptores de las células contiguas. O sea, se han identificado receptores del interferón lambda. Este manda una serie de señales que determinan en última instancia la biosíntesis de proteínas antivirales. Y estas proteínas son las que finalmente van a limitar la expansión de los virus y van a disminuir los procesos inflamatorios.
Ya vamos a ver cómo esto es importante de entender, porque se ha visto que este tipo de interferón tiene un rol importante en el caso de la infección por coronavirus. Entre los otros elementos de la respuesta inmune innata o natural, hemos mencionado los péptidos antimicrobianos. ¿Qué son? Son péptidos cortos de 12, 15 aminoácidos, muchos descritos, no solamente en animales, sino en plantas, más de 600, y son sustancias o son fracciones proteicas que se producen cuando algunas sustancias químicas de algunos microbios se unen a receptores, especialmente tipo TOL, en las células del huésped, en las células humanas. ¿Qué es lo que van a hacer? Una vez que se sintetizan, lo que van a hacer es inhibir la síntesis de pared celular de los microorganismos. Son capaces de actuar a nivel de las membranas formando unos poros y provocando lisis celular, o incluso pueden actuar destruyendo directamente el DNA y el RNA. De esta forma podemos tener una acción directa contra patógenos al destruirlos por diferentes mecanismos. Los péptidos antimicrobianos que están en humanos, como ejemplos tenemos la termicidina en las glándulas sudoríparas, las defensinas y las catalicidinas en neutrófilos, macrófagos o epitelio, la trombocidina, que podemos ubicarla en las plaquetas. Características generales son tienen un espectro amplio de actividad y obviamente son inespecíficos, ¿no? Actúan sobre diferentes microorganismos. Pueden actuar en conjunto, o sea, estableciendo sinergia con antimicrobianos, son estables en un rango amplio de pH, no hay resistencia por parte de los microbios. Son capaces de secuestrar macromoléculas como los lipopolisacáridos, atraen a células dendríticas, pueden participar en los procesos de vasodilatación porque atraen a mastocitos, por lo tanto también desencadenan inflamación y hay mayor producción de alguna de ellas, las defensinas por ejemplo, cuando hay estimulación por algunas citoquinas como la interleuquina 17. Y ahí tenemos una lista de otros mediadores solubles que participan en la defensa innata y hemos mencionado algunas, la lisozima, las defensinas, pero también hay que considerar la lactoferrina y transferrina que compiten por el hierro con los microorganismos, la lactoperoxidasa, la betalicina, otros factores quimiotácticos, la properdina, que hemos visto que es importante como un componente en una de las vías de activación del complemento, las lectinas y otras.